Hola, bienvenido a un nuevo video sobre programación neurolingüística o PNL. Antes de comenzar este video, quiero decirte algo. Es muy importante que esta información la tomes solamente como lo que es, información. ¿Y cómo es eso? Bueno, a ver, la PNL es una disciplina sobre comunicación. Hasta ahí vamos bien. La idea es que con la información que voy a brindarte en este video, no diagnostiques a nadie ni te autodiagnostiques. Es por eso que toda la información que vamos a brindar acá, ya dije información como 4 veces, ¿no? Bueno, todo lo que vayamos a decir acá va a ser de forma general. Entonces, de esta manera, la idea es que puedas tomar conocimiento sobre esta disciplina tan importante que te puede servir para ver tu inteligencia emocional, para determinar qué aspectos puedes mejorar, para elegir mejor en tus relaciones, amistades, pareja, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, y aclarando que si hay alguna cuestión de salud mental, entonces lo mejor va a ser que puedas asistir con un profesional acreditado. ¿Por qué la programación neurolingüística nos habla, en este caso, de conductas aprendidas, de aprendizaje? Recordamos que en el anterior video hablamos sobre el origen de la programación neurolingüística. Bien, ¿por qué aprendemos y por qué se puede desaprender? Este principio es muy importante porque nos habla de que cuando uno es chico, está transitando su infancia, sobre todo en los primeros 7 años, estamos absorbiendo información de una manera mucho más poderosa. Es decir, son los años más importantes de nuestro crecimiento. Luego, más adelante vamos a hablar de esto. La programación neurolingüística divide las etapas en septenios. Entonces, la primera etapa es la más importante, donde el niño tiene mayor flexibilidad en su cerebro para absorber toda esa información, vamos a decirlo bien fácil, para absorber esa información que está recibiendo. ¿Bien? Entonces, la educación por parte de sus padres, el trato por parte de sus padres va a ser muy importante, junto con la escuela, con su ambiente, ¿no? Con quienes se vaya relacionando, lo que vaya viendo, las experiencias que vaya teniendo, van a ser muy importantes. Entonces, de aquí es que hablamos de que tanto trastornos como fobias, traumas que se hayan generado, sobre todo en esta etapa, que es la etapa principal del desarrollo del niño, es muy importante tener en cuenta el trato que haya recibido, la educación, lo que haya aprendido, como decimos, ¿no? En Argentina, lo que haya mamado, ¿no? Desde chico. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque nosotros vamos a hablar del término aprender. Entonces, como todo esto es aprendizaje, también hablamos de desaprender. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de una cuestión de trauma, un trauma, no lo vamos a diagnosticar por el momento, vamos a hablar de un trauma que haya tenido este niño sobre abandono paterno, ¿no? Donde los padres, ¿sí? La pareja se separa, se divorcia y cada uno va para su hogar, ¿no? Se queda la madre, la mamá se queda en el hogar con los chicos y el padre, que muchas veces sucede, ¿no? Se va del nido, se va de ese nido. Se va antes que el niño, ¿bien? Esto es muy importante. Pero además, no solo eso, esto no es
Este alejamiento ya es importante, pero esta no es la clave de ese trauma, del desarrollo de ese trauma, sino el trato que luego puede tener ese padre con sus hijos. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, acá la información que recibe ese niño es muy importante. Bien, por eso las palabras son importantes, por eso la programación neurolingüística analiza las palabras, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, qué es lo que decimos cuando no decimos, qué es lo que decimos con nuestros gestos, con nuestra mirada, bien, qué es lo que decimos cuando no hablamos. Lo mismo sucede en toda esta información que está recibiendo, ¿no? Este niño, a través de las miradas, a través de un reto, a través del acompañamiento de los padres, que es fundamental. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que tener en cuenta acá es que nuestros padres aprenden también como nosotros aprendimos, de un sistema educativo formal por lo general. Han tenido sus amistades, han tenido su educación familiar, los han tratado más o menos bien. Acá no vamos a juzgar si es bien o mal, pero más o menos bien. Lo que nosotros analizamos es ese aprendizaje. En base a ese aprendizaje, ¿cómo podemos desaprender? Bien, entonces, ¿por qué se genera ese trauma? ¿Por qué se genera ese trauma? Porque la persona recibe una información y su conducta a desarrollar, va a generar, además, puede o no generar un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta. Esto es muy importante. ¿Por qué va a generar esto? Esto lo va a generar a modo de mecanismo de defensa. Porque el niño, cuando va creciendo, va adquiriendo mayores obligaciones. Ya tiene que ir al colegio solo, ya tiene que ir al club solo, ya tiene que empezar a tomar ciertas decisiones. Cuando ya es adulto, si se va del hogar, debe y tiene más obligaciones, tiene que empezar, ¿no? Ya de adolescente, de adulto, a buscar un trabajo, va a la universidad, tiene otras obligaciones, o sencillamente busca un trabajo y de ahí va formando su propia vida. Entonces, frente al mundo, frente a la vida, es necesario, para que nuestro cerebro esté protegido, crear esos mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa que muchas veces, ¿no?, juzgamos de antemano y decimos, esta persona es un poco narcisista o es narcisista. Existe esto, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Los trastornos de la personalidad. Esta persona es psicópata, o esta persona es antisocial, o esta persona que es muy introvertida. ¿Por qué? O para qué, mejor dicho. Que es aquí donde analizamos la cuestión del positivismo, la acción positiva. Todo lo que hace, esto es un principio de la programación neurolingüística, todo lo que hace un sujeto lo hace de forma positiva, es una acción positiva. Es decir, lo hace por supervivencia primero. Esto significa que sea egocéntrico, que no piense en el otro, no, para nada. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces dijimos, el sujeto aprende, se desarrolla en un ambiente que puede ser óptimo, puede ser hostil o demasiado hostil, y va generando estos traumas que no puede, por supuesto que es muy difícil que pueda, por lo general, ¿no?, sanar siendo chico, siendo niño, siendo adolescente, porque no cuenta con las herramientas, porque no nos enseñan inteligencia emocional, porque no nos enseñan a tener esa introspección. Y esto hablo por lo general en una educación occidental, formal. No sucede esto, no existe, es muy difícil. Recién ahora, por ahí en algunas escuelas,
algún que otro sistema lo esté incorporando, pero mi inteligencia emocional en los colegios, por lo menos en mi época, no sé si ustedes recordarán algo, pero no había. Entonces, y en nuestra casa nos enseñaban como en nuestro hogar, como se podía, lo que habían aprendido nuestros padres. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es una justificación, claro que sí, es una justificación, lo que no significa que vivamos justificando todo el tiempo las conductas de otros, los comportamientos de otros, ¿no? Pero esto es muy importante para entender que es aprendido, es información que recibimos y de acuerdo a esa información vamos a actuar de una o de otra manera. Bien, entonces, cuando la persona, el sujeto no puede, no tiene las herramientas conscientes para sanar, vamos a llamarlo así, para resolver ese conflicto interno que se ha generado, por ejemplo con el abandono, automáticamente se nos va a activar un mecanismo de defensa de supervivencia, claramente. Y vamos a empezar a desarrollar estos comportamientos más o menos más sociables, menos sociables. Eso va a depender de cómo nos vayamos desarrollando a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos estos mecanismos de defensa, desarrollamos estas conductas aprendidas, se genera un anclaje. Aquí se genera un anclaje. Entonces yo voy a responder, la persona va a responder de cierta forma a ciertos estímulos, a ciertas acciones del exterior, ciertas acciones del exterior, ciertos estímulos, voy a responder de cierta manera, de forma inconsciente, de forma totalmente inconsciente. Lo que en algún momento me sirvió, me hizo bien, me funcionó, ya no me funciona. Llega un momento en la vida que no me funciona, me empieza a ir mal, empiezo a tener problemas, empiezo a tener conflictos sociales, ya sea con las amistades, con la pareja, no puedo mantener relaciones estables, no puedo mantener amistades, me va mal en el trabajo, soy conflictivo en el trabajo, todo lo que tenga que ver con relaciones sociales. Ahí es donde se manifiesta, porque si nosotros básicamente viviéramos entre cuatro paredes, sería muy difícil entenderlo, ¿no? Hay personas que se dan cuenta y hay personas que no, que les cuesta mucho, y todo va a depender de eso, de esa información que hayamos recibido. Esa información que hayamos recibido en la infancia, que se traduce después en si llegamos a desarrollar algún trauma o no. Bien, por eso es muy importante hablar y es muy importante preguntarnos nosotros cómo nos sentimos. Ahora te pregunto a vos, ¿cómo te sentís? Estamos muy acostumbrados a cómo estás. ¿Cómo estás? Y el cómo estás está incorporado inconscientemente, lo que hace que no nos preguntemos realmente cómo estamos. ¿Qué solemos responder? Estoy bien. ¿Y vos? Bueno, ¿cómo te sentís? Mirá hacia adentro, pensá por un momento y sé sincero, y sé sincera con tu yo interior. Por acá lo vamos a dejar para que no se haga tan largo el video. Trato de que haya la menor edición posible en estos videos porque lo ideal es que la información llegue de forma directa, que no haya tanta interacción con la edición. Toda esta información está filtrada a través de las redes sociales. Acá hay un medio el cual nos permite de alguna manera conectarnos, pero sin embargo, voy a utilizar el sin embargo, no es lo mismo. Así que vamos a dejarlo hasta acá, por ahora. Es muy importante que no saques conclusiones, es muy importante que sigas viendo los videos porque este es el segundo video más largo sobre programación neurolingüística. Y acordate que hablamos del mapa no es el territorio en principio y continuamos ahora con el aprendizaje. Tratamos de explicar, ¿sí? Siempre tratamos de explicar, porque no es lo mismo lo que va a entender una persona o lo que va a entender otra persona. Cada uno tiene su percepción.
Tratamos de explicar lo que es el aprendizaje, por qué la programación neurolingüística nos habla de desaprender y algo muy importante, el anclaje que se genera con esa información que recibimos y cómo a través de la PNL podemos hacer un colapso de anclas. En el próximo video te voy a estar hablando sobre el colapso de anclas, cómo colapsar ese anclaje, básicamente para poder despegar de ese mecanismo de defensa, que tu vida sea, por supuesto, mucho más placentera, estés un poco más libre y estemos en el siguiente nivel. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Chao.